Hola. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Contentos de la respuesta de ustedes. Sé que algunos compañeros han hecho un esfuerzo muy importante, especialmente los que no son de la ciudad. Y para nosotros es un gusto hoy intentar socializarles a ustedes la experiencia que estamos transitando en el Consejo Consultivo Honorario en relación a la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. Decimos compartir porque también para nosotros fue un descubrimiento. La red Experiencia Santa Fe, que desde la cual nos presentamos para ser seleccionados en este consejo, a decir verdad, cuando arranca no tiene muchas expectativas de aquello que podía encontrarse en el lugar. Hoy estamos contentos de poder convocarlos para transmitirle algo de aquello que creemos se ha ido haciendo posible. Para ubicarlos, si bien hemos hecho circular información acerca de qué consiste el Consejo, algo mínimo en su inicio. Ustedes saben que existe la Comisión Nacional Interministerial en Política de Salud Mental y Adicciones, que es la CONISMA. Dependiendo de la misma, créase el Consejo Consultivo Honorario para la aplicación de la Ley de Salud Mental. Hoy nos van a acompañar en esta apertura las autoridades que hemos elegido por consenso en el Consejo Consultivo. Ya van a poder escucharlos a ellos directamente. Se encuentra Julián Pereira, que es el secretario técnico administrativo del Consejo, Miguel Toyo, que es el presidente del Foro de Infancia y a su vez está presidiendo el Consejo Consultivo en este momento, Silvina Ribili, que es de Asociación de Madres de Plaza de Mayo y la vicepresidenta del Consejo, y Alan Robinson, de la Asamblea Permanente de Usuarios y Sobrevivientes de Servicios de Salud Mental, que son las autoridades con las cuales está funcionando el Consejo ahora. Quienes componen el Consejo Consultivo, los criterios: sindicatos que agrupen a trabajadores de la salud mental y adicciones, asociaciones y colegios profesionales del campo, organizaciones de usuarios y familiares vinculados al tema, o los organismos de derechos humanos y espacios académicos pertinentes. Las funciones, lo más importante, son las posibilidades de realizar propuestas no vinculantes en materia de salud mental y adicciones que contemplen las problemáticas y particularidades de los distintos sectores a los que representan en el marco de la legislación vigente. El segundo, muy importante, es promover espacios de participación de otras organizaciones de la sociedad civil para debatir distintas temáticas relativas a las políticas de salud mental y adicciones, realizar las observaciones que crea pertinente acerca de las políticas que se llevan adelante. Este órgano funciona de una manera deliberativa, al estilo del modelo parlamentario, y las comisiones que están funcionando en este momento son Inclusión Social y Externación Sustentable, Interdisciplina y Trabajadores de la Salud Mental, Salud Mental y Diversidad, Acceso a la Salud, y Comunidad, Cultura y Comunicación, Arte. Después del funcionamiento en comisiones existe el plenario, que es donde se toman las resoluciones definitivas o las recomendaciones. Nosotros nos hemos presentado un grupo como Red de Experiencia Santa Fe. De resultado de esto, estoy como consejera titular, mi nombre es Iris Valle, y el consejero suplente Lisandro Sagué. ¿De qué se trata la Red de Experiencia Santa Fe? Hasta el momento, digo hasta el momento porque la idea siempre fue, y es parte de esta convocatoria, esa intencionalidad, ya sea que esta red se amplíe o sumarnos a nuevas redes, y la presente está constituida por la carrera de especialización en Psicología Clínica Institucional y Comunitaria, que representa por su directora Silvia Grande, y la psicóloga Ana Bloch, desde la Cátedra de Intervenciones de la Infancia, Jorge Cohen, desde el posgrado en Medicina del Trabajo, de la Facultad de Medicina, Sabrina Romero, de la ONG Mazota, y Patricio Huelga, de la ONG Tiburones del Paraná. Para poder hacer además esta instancia, para poder participar en esta instancia, tuvimos avales muy importantes que en general son la red
real, digamos, con la que uno trabaja, que es mucho más amplio de lo que hoy podríamos nombrar, ¿no? Bueno, ese es, digamos, el lugar desde el cual hoy los convocamos para poder compartir qué está transitando la discusión en ese ámbito y al mismo tiempo ver qué incidencia local puede tener en tanto ese espacio que ha tomado la red. No es un espacio de la red, es un espacio que nuestra idea es que lo local pueda, ya sea hacer propuestas en relación a lo que nosotros llevamos a las comisiones y a los recintos de recomendaciones políticas, que muchas veces son muy importantes, ahora vamos a ver algunas de ellas, y a su vez una excusa para el encuentro entre nosotros, que a veces no es tan fácil de realizar, ¿no? Cuando pensé en la cuestión de que hoy nos íbamos a encontrar en lo que llamamos un foro de salud mental, me vino a la cabeza una frase que apareció en el diario Página 12 después de las marchas del 24 de marzo. La frase decía: para aguantar las victorias e ir por más. ¿Por qué me resonaba esto? Quizás porque una de las cuestiones recurrentes en nuestras discusiones hoy es que aquello que hemos construido en esta provincia y en esta región, que no es poco en el campo de la salud mental, de verdaderas experiencias colectivas, más allá de sus traspiés, sus techos, sus defecciones, sus recreaciones en este momento, en nombre de ese colectivo de trabajadores, muchas veces anónimo, muchas veces con dificultades para apropiarse de lo que ellos mismos han producido o de lo que hemos producido. Pensaba esto, ¿no? Que una de las dificultades con las que nos encontramos muchas veces justamente, que es difícil transmitir, especialmente a los más jóvenes, que esto no fue siempre así, y al mismo tiempo no taponar con una versión melancólica de nuestras conquistas o nuestras acumulaciones. Por eso decía, lo que se construyó no está dado de por sí, hay que defenderlo y hay que estar muy alerta a los retrocesos que se nos empiezan a colar, fundamentalmente por el lado de cuando somos incapaces de poder producir el espacio y el tiempo para críticamente analizar lo que nosotros mismos producimos, no solamente lo que la gestión nos propone. Esa suele ser nuestra gran dificultad. E ir por más, dice, porque nunca uno puede estar en el mismo lugar si no se retrocede, ¿no? Hay que ver, creo que cada uno de ustedes, desde el lugar donde está, sabe muy bien que más allá de ciertas circunstancias que a veces desaceleran o detienen procesos, y nosotros lo hemos vivido mucho en el ámbito nacional, comparado con otras realidades regionales, realmente hemos podido valorar lo transitado, lo producido y la suerte que tenemos de lo que nos han transmitido muchas experiencias ya realizadas y otras muy innovadoras en marcha, más allá del lamento nuestro por la fragmentación. Y lo que sí es de resaltar es la cuestión de que no es tan válido producir solamente experiencias importantes e innovadoras. Sabemos cómo estas experiencias tocan su techo y entran en un proceso de desgaste que, como diría Ulloa, solo nos conduce a la mortificación cuando esto nos recrea su sentido en una política pública. Hoy el proyecto nacional nos da este marco, que es el que hemos tomado. Y encontrábamos en la discusión en el plenario algo que recién charlábamos con los compañeros acá que son ahora autoridad del Consejo, que se nos reproduce en muchos ámbitos. Es en ese ámbito más federal, más heterogéneo respecto a las experiencias, nos encontramos nuevamente a veces en el atolladero de cómo somos tomados por la denuncia, por la queja, por la necesidad de hablar del sufrimiento no solo de los pacientes, de la población con la que trabajamos, que no son solo pacientes, sino que también incluye esto de los procesos de los propios trabajadores.
Y en ese atolladero, como les decía, es muy difícil a veces instalar cómo apropiarnos de esos espacios para poder producir propuestas concretas. A veces es significativo, esto lo quería compartir, ¿no? Los atolladeros es lo que nos encontramos porque hacemos grandes caracterizaciones, nos cuesta mucho imaginarnos que nos han dado un lugar en el cual podemos ir a proponer políticas públicas. Y esto no es discursivo. Ha habido situaciones concretas, y los referentes que están hoy en esta mesa van a poder dar algunos ejemplos, especialmente cuando discutamos en comisiones, porque particularmente tanto en relación a propuestas que puedan tener que ver con la inclusión social y la externación sustentable, lo que se está discutiendo respecto a lo que podrían ser políticas con el Ministerio de Trabajo, políticas universales en relación a los pacientes de internación. Silvina les puede socializar con más rigurosidad lo que es la discusión, por ejemplo, acerca de el módulo de prestaciones obligatorias en el campo de la salud, lo que sería hoy poder transformar en política pública esta reivindicación de que las prácticas que hay que legitimar, porque muchas de ellas ya se sostienen, pero precariamente, que hay que legitimar para las nuevas políticas o el nuevo paradigma que se proponen, puedan resultar ser inscritas en el MPO, pero sin pasar por el circuito de discapacitantes, que marcaría una diferencia cualitativa. Les decía que este atolladero para mí, que plantea, ¿no?, la diferencia entre la experiencia y la política pública, implica pensar en colectivos. Colectivos que, digamos, es muy fácil nombrarlo, es muy difícil producirlo, ¿no? Pero evidentemente, para que realmente haya una acción colectiva, tiene que haber previamente una cierta apropiación acerca de estos espacios y del sentido de esto que se está proponiendo. Todos sabemos que no basta con la ley. Nosotros, otra de los aristas que le hemos encontrado, además de las propuestas concretas, es, por ejemplo, ante determinados hechos políticos, la posibilidad de tomar posición frente a esto, buscar marcos de solidaridad. Esto se dio recientemente a partir del problema de Córdoba, por ejemplo, con las compañeras que fueron cambiadas de lugar, de trabajo, una especie de castigo después de su informe sobre los muros. En el intento nuestro hoy de solidarizarnos y ver qué acciones concretas pueden acompañar el proceso de resistencia que hay en la Cava, donde está lleno de compañeros que están siendo cesanteados y muchos de ellos con procesos penales, a partir de las resistencias que hay para la aplicación de la ley de salud mental. Y por supuesto, bueno, que supongo hoy en nuestras consideraciones finales tendrá un lugar especial, ¿eh? No puedo dejar de nombrar, y especialmente estando Silvina hoy acá en el panel, que va a ser muy oportuno poder tener un pronunciamiento claro acerca de la agresión que ha habido hacia Eve de Bonafini, quien es la persona de ella, el emblema de todas las madres de los organismos de derechos humanos, ¿no? Que ese es un límite que no se debiera atravesar, que ha sucedido y que me parece que este es un ámbito como para que nosotros podamos tener algún pronunciamiento al respecto, porque si hay algo que no debemos olvidar es que Universidad de Madre fue la institución que más nos alojó en nuestra fragmentación en los años en que esta ley parecía como imposible. ¿Qué estamos discutiendo hoy? Esto se va a desarrollar más en los grupos, pero para más o menos tengan una idea, para que después se puedan ubicar también en relación a los grupos de trabajo, ¿no? Hay un tema, como les decía, que es de inclusión social y externación sustentable. A mí por ejemplo, uno de los hallazgos es cuando uno sale del ombligo y se encuentra con otras experiencias y ve recreado algunas concepciones que hemos intentado sostener en la región,
recreado en otros términos, en otras experiencias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. A mí me resultó muy interesante ver conclusiones de jornadas que los compañeros trajeron a las comisiones, donde la externación sustentable, como parte de un proceso de inclusión social, se analizaba desde tres ejes principales. El eje habitacional, como política de vivienda, los recursos no pensados solo como recursos materiales, sino lo que ellos definían como recursos a los que se recurrió para resolver. Podía ser en el plano laboral, en subsidios, jubilaciones, todo sin el atajo de la discapacidad. Y el tercer eje, que fue el que más me llamó la atención, es el eje clínico y el lazo social. Porque ahí volvía nuevamente sobre la escena esta tensión entre la clínica y lo comunitario. Tensión que no es lo mismo que disociar, problemática que muy claramente pudimos trabajar en el documento que vamos a presentar al cierre de la jornada con compañeros territoriales o del área de APS o de lo que a nosotros nos gustó llamar, como está en la ley, clínica de la subjetividad del APS. Esta tensión entonces entre la clínica y lo comunitario, no disociación. Allí también nos encontramos con la posibilidad, en esta búsqueda de convocatoria para este foro hoy, de redescubrir instancias, procesos. Obvio que un punto importante al hablar de salud mental en la región es remitir a lo que fue llamado el experimento Oliveros. Hay nueva apuesta en los compañeros, hay crecimiento de los dispositivos sustitutivos, y eso nos confronta a una discusión muy importante que tiene que ver con esto que yo decía recién de lo clínico político, de lo clínico comunitario. ¿Por qué digo tiene que ver? Porque no es lo mismo pensar la lógica de creación de dispositivos sustitutivos desde el eje de la desmanicomialización y lo que produce como ese eje en la política, cuando uno lo piensa desde ahí, y lo está fundando desde el circuito de las urgencias y de las crisis. Otra cosa es incorporar en esto, no desmerezco el eje de la desmanicomialización, aclaro, creo que en el campo de los derechos humanos y la denuncia que produce sobre la tortura y el encierro es importantísimo. Pero como decíamos, tenemos un largo recorrido en la región y nuestros puntos de partida, por suerte, en algunas cosas están más adelante. Me parece que hoy una discusión fundamental que seguramente va a transitar en los grupos va a tener que ver con esto, ¿no? Con el hecho de algo que también va a aparecer plasmado en el documento de APS, que es la cuestión de los padecimientos cronificados o modos de sufrimiento que tienen más que ver con el arrasamiento y procesos de desubjetivación, y que no nos convocan a una internación y a una medicación, más bien nos dejan perplejos, sobrepasados. Es otro tipo de problemática. Por lo tanto, esto tiene que incidir en la política que se presente. Celebramos que haya dispositivos como los de las casas asistidas que se han convertido en política institucional. Obviamente hay que ir por más, porque eso implica mejorar las condiciones de trabajo, porque se sale de la precariedad. La otra gran pregunta que aparece, que hemos compartido y que tiene mucho que ver con lo de infancia, que no voy a tomar porque hoy por suerte tenemos gente que puede desarrollar mucho mejor que yo esto, es quizá el área que más nos confronta la pregunta acerca de la institucionalidad necesaria. Pregunta que aparece tanto en una externación sustentable en general, pero que en el campo de la infancia y de los jóvenes quizás donde más crisis se ha hecho, ¿no? Al punto tal que muchas de nuestras experiencias hoy con niños y jóvenes están teniendo que habitar las calles, al igual que los niños que habitan la calle. Hoy tenemos grupos de trabajadores dispositivos habitando las calles, porque no encuentran otro lugar. Y eso es un problema de lógicas de construcción, no solo de recursos materiales. Por eso las reivindicaciones gremiales las valoramos mucho, pero en el marco de proyectos políticos que recuperen estas cuestiones, ¿no? Bueno,
En la comisión donde yo estoy, que es de interdisciplina y salud de los trabajadores, es quizás uno de los temas que más problemática nos está dando discutir, porque pone en cuestión de qué se habla cuando se habla de interdisciplina y intersectorialidad. En el caso de la interdisciplina, remitió inmediatamente la discusión de lo que sería la jerarquización de los saberes subalternos o aquellas prácticas no profesionalizantes, que sin embargo son muchas veces prioritarias y estratégicas en la construcción de nuestras prácticas y dispositivos. Y por otro lado, por suerte nosotros tenemos acá en el equipo al doctor Cohen, es terrible el vacío y la impotencia en la que a veces nos quedamos cuando en estos ámbitos denunciamos los costos en la salud de los trabajadores. Creo que uno de los aportes que desde lo local nosotros sí podríamos hacer en base a estas experiencias previas que hay, especialmente desde medicina del trabajo, sería justamente proponer algún modo de empezar a construir alguna imagen, por lo menos, de cuál sería la estrategia para abordar esta problemática. Entonces, para nosotros, se dan cuenta, el Consejo, el plenario, las comisiones, así como la ley en su momento, es un marco de trabajo. Nos pareció que en nuestra fragmentación y desencuentros muchas veces esto era una buena excusa para que volviéramos a encontrarnos a discutir esto en un espacio abierto, que tiene que ser apropiado, donde la red de Experiencia Santa Fe es una gotita, no desconocemos la importancia de otros actores, por eso hemos tratado de invitar a todos los que pudimos, y que volver a remarcar esto, ¿no? Estamos en una disputa de sentido, del sentido de nuestras prácticas, una disputa además acerca de volver a pensar de qué se trata esto de la gestión. Hemos regalado muchas veces ese camino, como si la gestión no fuera aquel lugar donde uno justamente puede poner en acto una acumulación. Si hay una acumulación desde ciertos actores sociales, quizás sea interesante plantearse la gestión. Ni qué hablar de lo que eso está significando hoy, todo esto que digo, en la disputa en nuestra facultad respecto a el cambio de plan de estudios y las elecciones en la facultad. Como dije al inicio, la frasecita esa, ¿no?, que hay que cuidar las victorias e ir por más. Bueno, muchos de nosotros también nos hemos propuesto ir por más en esta facultad. Esperemos que en este camino que podamos festejar alguna más. De todas maneras, ya es un festejo que nos hayamos podido juntar. Gracias.